Bien, jóvenes, buenas tardes. Soy su profesor Eden Cruz Toledo, ingeniero químico, especialidad en procesos industriales. Esta es la segunda parte que hace referencia a los cálculos que hicimos, bueno, a las fórmulas que explicamos anteriormente relacionadas con los flujos másicos, los flujos volumétricos y los flujos molares. En esta ocasión tengo que explicarles a cómo hacer los cálculos o las conversiones entre flujos molares, flujos volumétricos y flujos másicos. Fracciones es lo que tenemos que ver a continuación. Bien, para esto vamos a proponer una alimentación 1 a través de una tubería, una simple entrada y una salida. Y vamos a llamarle L1, por lo tanto todo L1 fluye por la línea. Y sería por supuesto L1 porque estamos hablando de la corriente 1. Podríamos también llamarle L1, L2, pero en este caso no voy a hacer el balance porque solamente es una línea donde le voy a llamar L1 como flujo. Y voy a proponer que por L1 estén pasando o estén fluyendo 100 kilogramos por hora con una composición X1 de agua de 0.7 y una composición X1 de alcohol etílico, que lo voy a connotar como fracción 1OH equivalente a 0.3. ¿Se aprecia en el pizarrón? Ok, sí, salió, vale. A partir de estos tres datos, y como dato extra, quiero proponer que la densidad de la mezcla, bueno, la densidad del fluido, no quiero hablar de la densidad de la mezcla porque ya sería flujo de fluidos y otros tipos de cálculos. Densidad del fluido que sea, por ejemplo, de 1.1 kilogramos por cada litro. Estoy proponiendo el dato para hacer didáctico el problema. Realmente habría que ver detalles de temperatura para saber la densidad exacta. Bien. Vamos a encontrar a través de una tabla L1, fracción 1 de OH, fracción 1 de agua, el flujo de agua, el flujo másico de agua y el flujo másico de alcohol. Bien. Esas 5 variables hay que encontrarlas. Sin embargo, el problema ya nos está indicando L1 como 100 kilogramos por hora. La fracción 1 de OH nos lo está indicando como 0.7 y la fracción 1 de... Perdón, la fracción de OH es 0.3 y la fracción de agua es 0.7. ¿Cómo saber que las fracciones son correctas? Sencillamente porque la suma de las fracciones debe dar la unidad. Ok. Pasamos a los flujos de agua en la corriente 1 y el flujo de alcohol en la corriente 1. Es tan sencillo como evaluar la siguiente ecuación. L1 de agua, o flujo másico de agua, va a ser igual a la fracción en la corriente 1 de agua multiplicada por el flujo total. Y ustedes se encargan de hacer la operación y tan sencillo como multiplicar 0.7%. Entonces tendríamos 70, ¿sí? Tenemos 70 kilogramos por hora. Para el alcohol, de forma análoga, sería flujo de alcohol en la corriente 1 igual a X1 de alcohol por L1. Haciendo la operación, tendríamos entonces 30 kilogramos por hora. ¿Cómo saber que es correcto? Bueno, porque la suma de los flujos independientes que van en la corriente te tiene que dar el flujo total. 70 más 30 tendríamos entonces 100 kilogramos por hora. Ahí tendríamos las primeras 5 variables. Obviamente en el flujo másico tendríamos que hacer los cálculos ahora en el flujo molar. Para el flujo molar colocamos las mismas variables, solamente que con la testa que va en la parte de arriba para indicar que es molar. X1 de OH, fracción molar de agua,
flujo molar de alcohol y flujo molar de agua. Bien, vamos a evaluarlas. Borramos esta parte y ya calculamos. Bien. Para evaluar el flujo molar de alcohol es tan sencillo como multiplicar la fracción masa de alcohol por el flujo total del fluido y dividirlo entre el peso molecular. Como dato extra, el peso molecular del agua, que ustedes ya deben saber calcular, es 18 y vamos a ocupar como unidades kilogramos por cada kilomol por conveniencia, ya que estamos manejando aquí el flujo de kilogramos por hora. Y el peso molecular del alcohol etílico lo vamos a manejar, si más no recuerdo, 46 kilogramos por cada kilomol. Entonces lo único que tendrían que ustedes hacer en esta operación es sustituir la fracción que está ahí arriba por el flujo de alimentación total que está ahí arriba entre el peso molecular, obviamente, del alcohol. Esto también es equivalente a el flujo de alcohol que ya calcularon, es decir, esto, entre el peso molecular. Pueden comprobarlo sin ningún problema. En ambas ecuaciones tienen que darle el mismo resultado del flujo molar de alcohol. Entonces ya ustedes se encargan de hacer la operación y encontraríamos el flujo molar de alcohol. De forma análoga, evaluaríamos el flujo molar de agua, que sería fracción masa de agua por fracción total dividida entre el peso molecular, obviamente, del agua, que sería equivalente a la fracción masa del agua dividida entre el peso molecular del agua. Y ambas nos tienen que dar el mismo resultado, pueden comprobarlo y así encontraríamos el flujo molar del agua. Copien, voy a borrar, denle pausa, y ahí ustedes lo copian. Borramos. Ahora, para evaluar las fracciones, lo único que tendríamos que hacer sería fracción molar de alcohol es igual a flujo molar de alcohol, obviamente todo es en la corriente 1, entre flujo molar de alcohol más el flujo molar de agua, que sería equivalente al flujo molar de alcohol entre el flujo molar total. Y el flujo molar total no es nada más y nada menos que el flujo molar de los componentes más el flujo molar de agua, como en la parte de arriba. Ya ustedes se encargan de hacer las operaciones y encontrarían el valor del flujo. De esta forma encontraríamos entonces la fracción molar de alcohol y de forma análoga podemos encontrar la fracción molar de agua, que vendría siendo flujo molar de agua. Noten que solamente en el numerador cambia el componente, el flujo del componente, y en la parte del denominador queda los mismos datos, porque es fracción. Y el flujo molar del agua, equivalente al flujo molar del agua entre el flujo molar total que ya calculamos. Y de esta forma ya tenemos los resultados en unidades molares. Bueno, sí, en unidades molares para los flujos, y recuerden que las fracciones son completamente adimensionales. Borramos, copien, pause y pasamos a los flujos volumétricos. Colocamos las mismas variables. Solo recuerden que Valiente hace un poco más gruesa la variable. Y flujo volumétrico del agua.
Vamos a aprovechar el dato extra que nos da el problema y prácticamente para evaluar el volumen sabemos para empezar que densidad es igual a masa entre volumen. Si despejamos volumen, entonces volumen sería igual a masa entre densidad. Si quisiéramos hacer un pequeñito análisis dimensional solamente para comprobar, tendríamos kilogramos sobre, sobre kilogramos por cada litro. Sería entonces kilogramos sobre 1 entre kilogramos por litro, extremos por extremos, medios por medios. Tendríamos kilogramos por litro sobre kilogramo. Y finalmente tendríamos litros. El volumen que estamos calculando. Como dato extra, ¿no? Para evaluar entonces el flujo volumétrico de alcohol, nos pide que dividamos la masa que ya tenemos en la parte de arriba, como flujo másico de alcohol, que ya está calculado, entre la densidad que nos da el problema, como 1.1. Ustedes se encargan de hacer el cálculo y ya encontramos que las unidades van a ser en litros. Tan sencillo como eso, encontraríamos el flujo volumétrico del alcohol. De forma análoga, pudiéramos evaluar dividiendo la masa de agua entre la densidad. Hacen ustedes el cálculo, sustituyen. Y como se hizo en el cálculo de los flujos molares, el flujo total no es nada más y nada menos que la sumatoria de los flujos independientes de los componentes, es decir, la de alcohol más el flujo volumétrico del agua, que ya se calculó. Entonces ya tendríamos L1. Copien, voy a borrar. Y por último, las fracciones. Fracción de alcohol sería igual al flujo volumétrico de alcohol entre flujo volumétrico de alcohol más flujo volumétrico de agua, equivalente a el flujo volumétrico del alcohol dividido entre el flujo total que ustedes ya calcularon en la parte de arriba. Entonces les tiene que dar el mismo resultado. De esa forma ustedes encontrarían la fracción de alcohol. Ahora la fracción de agua sería igual, solamente cambiaré el numerador como el flujo volumétrico del agua entre, abajo recordemos que no cambia, la sumatoria de los flujos volumétricos independientes, equivalente a la sumatoria del flujo de agua volumétrico entre la sumatoria del flujo volumétrico total. Y de esta forma ustedes ya tienen todas las variables relacionadas en flujos másicos, flujos volumétricos y flujos molares. Este tema tiene que ayudarles a poder resolver el segundo problema que dejamos en la sesión de Classroom. Eso es todo por hoy.